La canción decía: desea mi corazón ver tu gloriosa faz. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Qué maravilloso de que en esta mañana podemos tener este corazón para el Señor. Y te invito a que realmente puedas estar con nosotros, compartiendo y disfrutando estas inescrutables riquezas de Cristo. Y como siempre queremos comenzar orando al Señor. Señor Jesús, en esta mañana decimos que te amamos. Señor, tú eres todo lo que nuestro corazón desea. Señor Jesús, te pedimos que realmente nosotros menguemos en esta mañana para que tú puedas crecer. Señor, impártete ricamente en nuestras vidas, todos los radioyentes. Oh, Señor, danos una palabra rica, una palabra viviente, una palabra que nos remueva por completo todo nuestro ser y que nuestro corazón pueda ser completamente consagrado a ti, Señor. Todo esto te lo pido en tu persona maravillosa, en tu nombre. Amén. Queridos hermanos, esta mañana vamos a abarcar el tercer bosquejo de este título del bosquejo que se llama, el título general, Una iglesia genuina. Y el tercer bosquejo comienza con el título, dice, el resultado de la vida. ¿Cuál es el resultado de la vida? Y en este resultado de la vida vamos a ver 9 casos, más uno, en el Evangelio de Juan. Aquí abarca el corazón de Dios a todas las personas. Por eso dice el resultado de la vida. La vida de la iglesia como una vida de banquete. La vida de la iglesia es una vida de banquete, de disfrute. ¿Para qué? Para el edificio de Dios. Y te voy a compartir estos 9 puntos que vamos a abarcar rápidamente y después comenzamos con el punto Romano 1. Dice, el primer punto era que en el capítulo 2 del Evangelio de Juan comienza diciendo las bodas de Canaán. En las bodas de Canaán, allí el Señor convirtió el agua en vino. Esto tipifica que realmente cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor, Él viene y cambia toda nuestra muerte en vida. Cuando recibimos este Dios viviente, Él vivifica nuestro ser. Y en ese mismo capítulo 2, después de cuando Él cambia el agua en vino, cambia nuestra muerte en vida, Él dice que en el capítulo 2, versículo 19, dice que le dijo a los judíos, destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. Ellos veían con los ojos naturales, claro, no tenían visión, pero el Señor Jesús estaba ahí compartiendo y entrenando a sus discípulos cuál iba a ser el resultado de esa encarnación y de ese vivir humano y de ese convertir nuestra muerte en vida. Entonces dijo, en 46 años levantaron nuestros padres este edificio y tú en 3 días lo vas a derribar y vas a edificar. Después cuando Jesús resucitó, dice que sus discípulos se dieron cuenta que lo que estaba hablando era de su cuerpo, del templo de Dios, la iglesia, y en 3 días lo levantará. El resultado de la muerte y de la resurrección es producir la iglesia. Por eso un salmo decía aquí en el Evangelio de Juan, que Jesús, sus pensamientos y su deseo es que el celo de la casa de Dios lo consumía. Qué maravilloso de que en esta mañana nosotros podamos ver este punto y que el celo de la casa de Dios nos consuma y nos demos por completo para su edificio. Por eso empezamos desde el capítulo 2 y ahora el capítulo 3 en adelante. En el capítulo 3 podemos ver a un hombre morar, a Nicodemo. Dice que un hombre morar que tiene que ser regenerado por la vida. El tercero vemos en el capítulo 4 una mujer samaritana, que era una mujer inmoral. También era que tenía que ser restaurada y satisfecha por la vida. También el hombre morimundo, aquel hijo de aquel centurión del rey que tenía a su hijo enfermo. Dice que el hombre morimundo es sanado por la vida, sabiendo y viendo de que nuestra vida es Cristo mismo. Dice que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. También el quinto vemos el hombre incapacitado, aquel que estaba en el pórtico allí
donde había como especie de una piscina, y el agua se movía, y una vez cuando se movía, quien descendía antes, pues realmente ese era sanado. Pero este hombre estaba imposibilitado, pero él fue vivificado por esta vida maravillosa que es Cristo. También vemos en el capítulo 6 el hombre hambriento, que es alimentado por ¿quiénes? Por la vida. La vida realmente es Cristo. Cuando el hombre fue puesto delante del árbol de la vida, el hombre realmente tenía que haber comido de aquel árbol. Oh, qué maravilloso de que aquel árbol, Cristo llegó a ser ese árbol de la vida, y necesitamos ser de la vida. En el capítulo 7 vemos la necesidad del sediento, el hombre sediento que es saciado por la vida. Cristo es ese arroyo de agua viviente. Y vemos a aquella mujer que la trajeron, y aquella pecadora que la trajeron que habían cogido en adulterio y venían para que le apedrease como había mandado. Pero aquella mujer dice que fue liberada de la esclavitud del pecado y fue libertado, ¿por qué? Por la vida. Y también vemos el capítulo 9, el hombre ciego, que eso dice que era ciego de la religión y su deseo era recibir la vista. Hoy muchas veces podemos ser ciegos religiosos, pero Dios quiere abrir nuestros ojos, ser corrido nuestros velos para que podamos ver el propósito y el deseo del corazón de Dios. Y como vemos ya, el hombre muerto, Lázaro, que es resucitado por la vida, como le dijo a la hermana: cree, mujer, yo soy la resurrección y la vida. Qué maravilloso de que en esta mañana podemos abarcar de Cristo como nuestra vida. Por eso el mensaje 3, como dije antes, es el resultado de la vida. El resultado de esta vida es que Él tiene para toda clase de personas. Para las personas morales necesita nacer de nuevo. Para la inmoral necesita a Cristo como la vida. Para la persona hambrienta necesita el alimento de Cristo. La bebida necesita para apagar la sed, Cristo. ¿Estás enfermo? Cristo. Realmente es maravilloso de que podemos tener ese Cristo como resultado de la vida, y es una casa de banquete para el edificio de Dios, para la edificación de Cristo. Hay unos versículos aquí que dice así, pues 6 días antes de la Pascua vino a Betania, donde estaba Lázaro, quien había resucitado de entre los muertos. Y el 12 dice, le hicieron pues allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaba reclinado a la mesa con el Señor. Entonces dice que María tomó una libra de ungüento puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y lo enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del ungüento. Cuando nosotros somos derramados por completo, nos desperdiciamos delante del Señor, la casa de Dios, la iglesia, se llena de ese olor del ungüento, de ese perfume. Es maravilloso. Pero ella sabe que hubo uno que decía que esto era un desperdicio porque se podía haber dado a los pobres, ¿no? Pero él se sabía para qué lo quería realmente. También dice, entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Oh, es maravilloso, dice, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Señor Jesús, dice que gran multitud de los judíos supieron que Él estaba allí y vinieron, y no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Lázaro era un testimonio de Dios. Hermano, nosotros hemos sido resucitados de entre los muertos. Él nos dio vida juntamente con Él y nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Nosotros tenemos que ser un testimonio. No solamente vinieron por ver a Jesús, sino para ver a Lázaro, el testimonio que allí había. Y dice que los principales y los sacerdotes tuvieron consejo para dar muerte también a Lázaro. Porque dice,
Fíjate tú lo que dice en el versículo 12, dice 12, el versículo 11, dice, porque por causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Y nosotros somos aquellas personas que hemos muerto a nuestro ser natural y hemos resucitado en Cristo y hemos sido vivificados. Queridos hermanos, muchos tienen que venir a Jesús, porque dice, procuraban también matarlo, a Lázaro, porque él era una expresión de Cristo. El deseo y la intención de Dios es que Él quiere vivir a través de nosotros. Él quiere que nosotros seamos su réplica aquí en la tierra. Digo esto muchas veces, pero esa es. Nosotros somos la duplicación, la continuación, la expresión de Cristo aquí en la tierra. Él quiere vivir de nuevo aquí. Quiere vivir a través de ti, a través de mí. Por eso es esa profecía que Él dijo, yo edificaré mi iglesia. ¿Cómo puede Él edificar la iglesia? A través de ti y a través de mí. Sin que vamos a entrar ya al punto Romano 1 y vamos a ir desmenuzando un poco cada punto de lo que hemos dado. Entonces el punto romano dice, la vida satisface la necesidad del hombre en todos los casos que hemos visto, con el propósito para edificar la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? Es la iglesia. Pablo le dijo a Timoteo, estas cosas te encargo, te escribo, te pido que sepa cómo tú debes de andar, de conducirte en la casa del Dios viviente. La casa del Dios viviente. La iglesia es la casa del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Por eso, tú y yo no podemos hablar de cualquier manera, pensar de cualquier manera, vivir de cualquier manera, si nosotros hemos entregado nuestras vidas al Señor. Dice que realmente el que no tenía pecado por nosotros se hizo pecado. Y Él nos dio vida estando nosotros muertos en nuestros delitos. Y éramos por naturaleza, dice, hijos de iras, lo mismo que los demás. Pero bueno, la verdad que es maravilloso de que podamos tener a este Cristo. Entonces, en Juan, en el capítulo 2, versículo 18, dice que los judíos respondieron, lo que hemos leído antes. Dice, ¿qué señal nos muestra ya que hace esto? Le pidieron señal. Y entonces dice que Jesús le respondió en el 19 del 2. Le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Claro, ellos se preguntaron. Luego entonces dijeron los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. El 21 dice, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Nosotros, la iglesia, como el cuerpo de Cristo. Por tanto, dice, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que Él había dicho esto y creyeron las Escrituras y la palabra que Jesús había dicho. Oh, esto es maravilloso. Bueno, entramos a la letra A, en la segunda parte del hombre moral. Un hombre justo, un hombre, bueno, era puro. Un hombre era sacerdote y vino a Jesús de noche, diciéndole, maestro. Oh, pero realmente todos, aún los morales, los inmorales, los pecadores, todos necesitan nacer de nuevo. Y fijaros, la necesidad del hombre moral es ser regenerado por la vida. Regenerado por la vida. En el capítulo 3 de Juan dice, entonces respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, Nicodemo, el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido, el 6, de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que nosotros hemos nacido del Espíritu. Nacimos de la carne, de nuestros padres, pero hoy hemos tenido un nuevo nacimiento. No hemos sido bautizados. Por eso dice el que es nacido de la carne, carne. Te es necesario nacer de nuevo. Cuando nosotros nos bautizamos, cuando somos sumergidos en el agua,
Dejamos el viejo hombre ahí enterrado y cuando nos levantamos resucitamos en Cristo. Eso tipifica el bautismo y eso realmente es un símbolo, pero a los principados, a los potestades, al diablo le estamos diciendo: he muerto al pecado, he muerto a mi vida natural y estoy resucitando en Cristo. Es maravilloso. En el 3.14, aquí vemos 3 versículos del 14-16, dice: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario de que el Hijo del Hombre sea levantado. El 15, para que todos aquellos que hemos creído, tenemos que apoderarnos de este versículo. Esto es nuestro. Los que hemos creído, hemos tenido vida eterna. Hoy tenemos la vida eterna dentro de nosotros, que es Cristo. Veremos versículos de esta vida eterna. Por eso el versículo 16, este versículo todo el mundo se lo sabe de memoria, pero tiene que dejar ya en la memoria. Esto se tiene que impregnar dentro de nosotros. No decía este versículo de carretilla y venga ahí. Dice: porque de tal manera, hermano, de tal manera, Dios amó al mundo. Tenemos que disfrutar este versículo, porque de tal manera Dios amó al mundo. Amó Dios al mundo de que ha dado. Él dio lo único que Él tenía, a su Hijo unigénito, para que tú y yo que hemos creído, no perezcamos, sino que tengamos vida eterna. Oh, queridos hermanos, esto es maravilloso poder ver eso. Por eso en ese mismo capítulo, en el capítulo 3, en el versículo 30, Juan el Bautista pudo decir: porque es necesario de que Él crezca y de que yo muera. Queridos hermanos, necesitamos menguar a nuestra vida natural, a nuestro ser caído en nosotros, y pueda arrastrar y quitar de toda esa muerte que arrastramos de verdad. El 34 sigue diciendo: porque el que Dios envió habla las palabras de Dios. Cristo realmente hablaba cuando Él vivía. Él hablaba, Él definía, Él explicaba, Él expresaba totalmente al Padre. Queridos hermanos, esto es maravilloso. Por eso sigue diciendo el versículo: pues Él no da el Espíritu con medida. Queridos hermanos, tú no puedes ser pobre, no puedes ser miserable, ni yo, porque Él da el Espíritu sin medida. Es como un embudo. Según como tú tengas esa apertura, Él se va a difundir e impartirse dentro de ti. Él da el Espíritu sin medida. Él no te da como un cuentagota el Espíritu. Si tu corazón es abierto, tú serás inundado por completo y de tu interior correrán ríos de aguas de vida. Entramos al punto B. Dejamos al hombre moral y nos vamos a aquella mujer del capítulo 4, inmoral. Dice: la necesidad del hombre o la mujer inmoral es ser satisfecho por la vida. Jesús tenía también una necesidad. Él tenía la necesidad del ser humano, porque Él creó al hombre a su imagen, conforme a su semejanza, con el propósito de que el hombre le representara aquí en la tierra. Por eso el capítulo 4 comienza diciendo, versículo 4, y le era necesario pasar por Samaria. ¿Cómo? Al Dios encarnado, al unigénito Hijo del Padre, le era necesario. Él tenía una necesidad, pasar por Samaria. Dice: y vino pues a una región llamada Sicar, junto a la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José. El 6 dice: y estaba allí el pozo de Jacob. Y entonces Jesús, escucha, cansado del camino, se sentó allí. Él no iba para Samaria, Él iba para otro camino. Imagínate que Él iba para la izquierda, pero Él tenía una necesidad de aquella mujer inmoral que había allí. Él quería satisfacer a aquella persona, y aún Él se satisfecho, porque el ser humano, hay una satisfacción mutua entre Dios y el hombre. Queridos hermanos, Dios dejó todo lo que Él era, todo lo que Él tenía, y se encarnó en el vientre de una mujer, se engendró. Y estuvo allí 9 meses restringido en un vientre. Pero cuando salió, fue el Jehová, el Dios con nosotros, el Emmanuel.
Queridos hermanos, este niño que no es nacido era el Padre Eterno, era el Príncipe de Paz, era nuestro consejero, nuestro consolador, nuestro pastor, nuestro amigo, nuestro Padre, nuestro novio. Él era nuestro todo, Él era el que iba a satisfacer. Por eso realmente le entró aquella ira a Herodes y quiso matar a todos los niños, mató a muchos niños. Gran lamento hubo por aquella zona en aquel tiempo, porque el Salvador había venido. Señor Jesús, esto es maravilloso, tenemos que seguir adelante. Y dice que Jesús estaba allí cansado y se sentó junto al pozo, y era como la hora sexta. ¿Sabe qué hora sexta era? Era pleno verano, a las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde, con todo el calor. Él estaba allí. ¿Quién iba a ir allí a sacar agua? No iba nadie. Solo fue aquella mujer, una mujer que era inmoral, que nadie se acercaba a ella. Ella era avergonzada por la gente, porque la gente la menospreciaba. Y ella no podía ir al atardecer, a la fresquita de la tarde, a las 8, a las 9, cuando ya estaba el aire fresco, donde no hacía calor, todo el mundo iba a sacar agua. Pero aquella mujer no podía ir a esa hora, porque todos lo repudiaban, la despreciaban. Pero allí había uno, el Consolador, la vida, el que no desprecia a nada ni a nadie. ¿Cuánto necesitamos aprender del Señor? Nosotros no podemos despreciar a nadie. Dice, la hora sexta, y sigue diciendo, dice el 7, entonces vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, dame de beber. Claro, ya sabemos lo que respondió aquella mujer, como tú siendo judío, pero seguimos adelante, en el versículo 10. Entonces Jesús le respondió y le dijo, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice a ti, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. Oh, maravilloso. El 13 dice, entonces respondió Jesús y le dijo, todo aquel que beba de este agua volverá a tener sed, volverá más. Dijo el Señor en el versículo 14, mas el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino del agua que yo le daré, ¿qué será en él? Dice, una fuente que salta para vida eterna. Ese es el Cristo que tú tienes, así que no te lamentes, no te empobrezcas. Nosotros hemos sido enriquecidos, pero necesitamos que esa sangre de Cristo nos limpie y nos dé vida en abundante, esa vida eterna. Dice el 15, entonces la mujer le dijo, Señor, dame ese agua, para que yo no tenga sed, y no venga más aquí a sacarla. No sabía la mujer. Jesús le dijo, ve, porque lo que él quería tener una comunión íntima con esa mujer, y que pudiera abrir su corazón. Muchas veces nosotros somos muy vastos, necesitamos aprender del Maestro. Tú no le puedes decir a nadie lo que él es, lo que él ha pecado, lo que él está haciendo. Aún, te fijas tú a un perro, no le puedes quitar un hueso, porque él está entretenido y lo está mordiendo y lo está chupando. Intenta quitarle tú ese hueso al perro, pero para que tú puedas y quieras y deseas que el perro suelte el hueso, tú tienes que darle un trozo de carne. Inmediatamente el perro soltará el hueso. Nosotros no podemos dirigirnos a nuestros hermanos o a la gente que no conoce al Señor lo que Él es. Nosotros tenemos que presentar a este Cristo como nuestra vida, el que lo resuelve todo, sea cual sea el problema y la situación de las personas. Él le dijo con mucha dulzura y con mucha ternura, ve y le dice a tu marido, dice, llama a tu marido y ven acá. Y mira lo que dice el 17. Y entonces respondió la mujer y le dijo, Señor, no tengo marido. Oh, esa mujer comenzó a abrir su corazón, porque realmente Dios se había suplido y se estaba supliendo ricamente a ella. Y mira lo que le dice el Señor. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Y dice el versículo 18, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Esto tú has dicho con verdad. Tú tienes un corazón para recibir
este agua viva. Por eso yo he venido cansado del camino. Yo tenía una necesidad, meterme dentro de ti y que tú estés dentro de mí, que haya una morada y una satisfacción y un gozo mutuo. Esto ha dicho con verdad. Y mira lo que dijo la mujer en el 24. Bueno, dice el Señor Jesús en el versículo 24, dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y con veracidad es necesario que le adore. El 28, entonces la mujer dice que dejó su cántaro, dejó la fuente de su satisfacción, lo que creía ella que le apagaba su sed. Soltó el cántaro. Hermano, soltemos el cántaro. Confiemos en este Cristo maravilloso que hay en nosotros, en esta fuente de agua viva. No maquine, no piense. Abandónate a Él. Mira solo a Jesús. Ten ojos solamente como Jesús, para Jesús. Queridos hermanos, y digamos que somos los que estamos locamente enamorados. Dice que dejó su cántaro y fue a la ciudad y le dijo a los hombres, fíjate tú, dice: vení, ve a un hombre que me ha dicho todo cuanto yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Es maravilloso. El 34, Jesús le dijo, porque vinieron sus discípulos y vieron que estaba hablando con una mujer. Entonces ellos habían ido a comprar comida. Y mira lo que le respondió Jesús: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Cuál era su comida? ¿Cuál era su desesperación? Era traer a aquella mujer inmoral. Hermano, ¿cuál es nuestra desesperación? Señor Jesús, me voy al punto número 3. C, la necesidad del moribundo. Allí había un muchacho que estaba muriéndose con una fiebre muy alta, pero dice que aquel moribundo fue sanado por la vida. ¿Qué vida? Era Cristo. Mira lo que comenzó diciendo en el Juan, en el capítulo 4:46. Vino entonces Jesús otra vez a Caná de Galilea. Él vino a aquellos que le habían dado vida y había cambiado su muerte en vida. Señor Jesús, otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y si estaba allí un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo allí en Capernaum. Pero este dice que cuando oyó a Jesús, que estaba en Judea, en Galilea, dice que vino y le rogó diciéndole: desciende, sana a mi hijo, porque su hijo estaba a punto de morir. Dice el 50, Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Yo estoy seguro que fue dicho: bueno, Señor, ¿cómo que mi hijo vive? Yo quiero que tú vengas. Pero mira lo que dice aquí el versículo: tu hijo vive. Dice, y entonces el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. En el 51 dice, cuando él ya descendía, sus siervos salieron allí al encuentro y le dijeron: Señor, tu hijo, dice, vive, tu hijo vive. Y dice el versículo 52, y entonces él le preguntó y le dijo: ¿a qué hora? Fue cuando comenzó a estar mejor. Y le dijeron: ayer, a la hora 7ª le dejó la fiebre. Oh, y entonces el padre dice que entendió que era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Oh, Señor Jesús, esto es maravilloso, hermano. ¿No te conmueve esto? Esto tiene que derretirnos por completo y derrumbar todo lo que nosotros somos y todo lo que hemos montado que no es Cristo. Señor Jesús, entramos a la letra D. Bueno, voy a mirar a ver qué hora tenemos. La letra D. Tenemos las 11:02. Bueno, leo esto rápido y nos hacemos el descanso. Dice en el versículo 50, en el capítulo 56, dice así. Un momentillo. Dice: la necesidad del imposibilitado es ser vivificado por la vida. Dice así los versículos estos que os voy a leer. Dice, hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos.
sigue diciendo el versículo, esto yacía allí una multitud de enfermos, allí había ciegos, allí había cojos, allí había paralíticos, había toda clase de enfermedades. Dice que esperaba el movimiento del agua. Allí esperaba el movimiento. Y allí había, que hacía 38 años que estaba allí enfermo. Oh, Señor Jesús, pero cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba allí mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Oh, qué corazón tenía este Cristo maravilloso. Cómo vio a aquel incapacitado, aquel que realmente no podía descender, porque cuando se movía el agua ya había muchos o familiares que lo podían coger y echarlo, pero él llevaba 38 años allí. Pero él le dijo, Señor, dice que le respondió a él, estoy enfermo, yo no tengo quien me meta en el estanque. Cuando se agita el agua, mientras yo voy, ya otro ha descendido antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Señor Jesús, y al instante dice que aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era sábado. Él quería romper y quebrantar el sábado, porque el sábado era una sombra. Él vino para cambiar la nueva era. Él, cuando Cristo vino y Juan el Bautista comenzó una nueva era, un nuevo comienzo. Todo era nuevo. Aún el sábado, Cristo rompió. Pues bueno, pues hermano, pues todavía hay muchos aún cristianos que quieren seguir guardando el sábado, cuando realmente Cristo rompió con toda tradición. Además, si tú quieres guardar el sábado, tienes que guardar toda la ley por completo. Pero Cristo realmente Él suplió todo lo que el hombre no pudo. Bueno, seguimos adelante. Dice el 17, y Jesús le respondió, mi Padre trabaja y yo también trabajo. Hoy Cristo es nuestro reposo, Él es nuestro vivir, Él es nuestro trabajo, Él es nuestro todo. El 19 dice, entonces respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede hacer el Hijo nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Es que Él era el Padre vivía con Él. Mira los versículos que sigue diciendo por aquí, el 25, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y el que la oiga vivirá. El 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado también al Hijo vida en sí mismo. El 30, yo no puedo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque yo no busco mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió. Este era el Padre viviendo y fluyendo a través de Cristo. Por eso Cristo quedó como modelo aquí en la tierra. En primera de Pedro dice que se nos dejó como modelo. Aún Pablo dijo que quedó como modelo. Aún Pablo le dijo a Timoteo, tú has quedado como modelo. Aún las iglesias en Tesalónica eran las iglesias modelo. Dios quiere que tú y yo seamos modelos aquí en la tierra, para que realmente la gente pueda creer. Modelo donde Cristo fluye. Cristo vino, pero Él vivió como tú y como yo. Él tenía ese cuerpo de carne. Claro, en Él no había pecado, pero Él vivía en su vida natural, pero expresaba, vivía y dependía totalmente del Padre. El 39 dice, escudriñáis vosotros las Escrituras, porque a vosotros os parece que tenéis la vida eterna. Pero mira, ellas son las que dan testimonio de mí. Y el 40 dice, pero no queréis venir a mí para que tengáis vida. No queréis venir a mí, hermano, hermana. Muchas veces decimos, vamos al Señor. Mentira, no es cierto. Vamos a nosotros mismos. Queremos coger al otro, para que nos regalen el oído. Pero el Señor nos habla. La unción del Santo está dentro de nosotros. Bueno, hacemos aquí un paro de un par de minutos y volvemos aquí siguiendo este Cristo
como nuestra vida y como nuestro todo. Señor Jesús, dice, en tu nombre conquistamos. Qué maravilloso. Ven, oh mi Salvador. Bueno, queridos hermanos, como siempre, después de esta canción, yo os queremos regalar un Nuevo Testamento. Pero no un Nuevo Testamento solo con el texto, sino que tiene 9.500 notas explicatorias. Y cada libro de Mateo hasta Apocalipsis tiene un bosquejo con el contenido y a quién fue dirigida la carta y cuál es el propósito de esa carta y quién la escribió y en qué tiempo. Bueno, es un Nuevo Testamento de estudio maravilloso. Yo creo que un día todo ser cristiano va a tener una Biblia de estudio de esta. Esta está considerada en todas las Américas realmente como la traducción más verídica al original griego y con el texto cogido de todas las verdades que han sido recopiladas desde el partir de Lutero hasta ahora. Estos 500 años, maravilloso yo, y también una colección de libros de 7 libros. También, si vosotros escribís al correo electrónico evida4@gmail.com, evida4@gmail.com, o al número de teléfono 951 094 888. 951 094 888, lo enviaremos. Bueno, seguimos, nos queda 20 minutos, así que es maravilloso un repaso en cuanto a lo que hemos dado. Comenzamos con el capítulo 2 de Juan, donde el Señor convirtió el agua en vino, cambió toda nuestra muerte en vida, donde después de esa muerte en vida, Él nos introduce en su cuerpo, hablamos cómo Él derribó aquel templo, dice, y en 3 días lo levantaré. Esto decía de su cuerpo cuando Él iba a morir, resucitar. Él, por medio de esa resurrección y esa vida, Él produjo la iglesia, su cuerpo. ¿O no sabéis, como dice la Biblia, que sois templo del Espíritu Santo y el Espíritu de Dios mora en vosotros? Es maravilloso. Vimos el capítulo 3. El hombre moral necesitaba nacer de nuevo. La mujer inmoral necesitaba realmente ser satisfecha de este agua viviente dentro de ella. Del joven aquel que estaba enfermo, del hijo del centurión, dejó la fiebre y el Señor lo sanó. Y al que estaba incapacitado, estaba allí, estaba inválido en una cama, 38 años, el Señor lo levantó, le dijo, toma tu lecho y anda. Y aún, dice la Biblia, lo recarga, y lo hizo en sábado, porque mi padre hasta ahora trabaja y dice, yo trabajo, yo no voy a estar parado en esto, en el sábado, ni en esto, ni en lo otro. Realmente, Él era el sábado, Él era el reposo. Dice, venid a mí,
¿Quién? Los que estáis cansados, siendo Cristo nuestro reposo, trabajados. Y yo os haré descansar, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Amén. Bueno, seguimos con la letra E. Ahora vamos a entrar en la necesidad del hambriento, en la necesidad del sediento, en la necesidad del pecador, de aquella pecadora, la necesidad del ciego religioso que recibió la vista, él recibió la vista, y también Lázaro en la resurrección. Entonces, la necesidad del hambriento dice que es ser alimentado por la vida. No sé si nos dará tiempo de todo, pero intentaremos. En Juan 6:5 dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que una gran multitud venía hacia él, le dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman todo esto? Cuidado, Cristo, a la vez de que él vino como esa vida, como él vino a entrenar a sus discípulos, a entrenarlos para que pudiesen ver, porque él realmente, Jesús siempre ponía los ojos al cielo, y aún él decía, estas cosas te las pido, yo sé que tú siempre me oyes, pero por causa de ellos, para que ellos pudieran ver el modelo, el patrón de quién y de dónde dependía el Señor, sino del Padre. Bueno, seguimos, y dice, para que coman esto, y mira, en lo que dice el 6:6, dice, pero esto decía para probarlos, porque él ya sabía lo que había de hacer, él lo sabía todo, pero él tenía que tratar con nosotros, con nuestros corazones, y entrenarnos y capacitarnos. Entonces Felipe le respondió, Señor, 200 denarios no bastaría para que esta gente, todo esto, ellos comerían un poquito. Entonces uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo en el 6:9, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Más, ¿qué es esto para tanta gente? Entonces Jesús le dijo, cuidado, tenemos un Cristo que es ordenado. No que tenemos un Cristo, venga ahí, ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Venga, no, cuidado. Mira qué maravilloso. Dice, entonces Jesús le dijo, hacer recostar a la gente, porque allí había mucha hierba en aquel lugar. Y ser recostado, dice, en uno de los, dice, 5,000 varones, sin contar los niños. Hay otro sitio que dice recostarlo de 50 en 50 o de 100 en 100. Qué maravilloso de cómo este es el orden de Dios. Nosotros no podemos ser tan desordenados. Nosotros tenemos un orden. Aún incluso cuando Cristo resucitó, no sé si te acuerdas, cuando Él resucitó, Él cogió el sudario y todo, ¿y qué hizo? Lo dobló y todo lo puso bien puestecito antes de salir de allí. Esto es maravilloso. Tenemos un Dios de orden. Bueno, el 11 dice, entonces tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los que estaban recostados y asimismo de los peces cuanto querían. Y había 2 pececillos nada más. Oh, es maravilloso. Dice, y cuando se hubieron saciado, le dijeron a sus discípulos, recoger los pedazos. Cuidado, allí no se quedaban nosotros vamos al campo y tiramos allí todas las cosas, lo dejamos allí, las latas, las cosas. Qué maravilloso. Como el Señor Jesús. Allí había mucha hierba, mucho campo, pero Él quería que aquello se quedara tal como estaba. Dice, para los que sobran, dice, para que no se pierda nada. Y dice en el 13 que recogieron pues y llenaron 12 cestas llenas de pedazos de aquellos 5 panes de cebada y de los que habían sobrado y de los que habían comido. Es maravilloso. El 32 dice, pues Jesús entonces le dijo, de cierto os digo, ¿no dio Moisés el pan del cielo? Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Él se estaba ahí viendo y le estaba haciendo ver de que Él era el verdadero pan del cielo. Cristo es el verdadero pan del cielo. Dice el 6:33, porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. ¿Quién descendió del cielo y da vida al mundo? Es Él. El 35, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene
nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Oh, queridos hermanos, el 48 dice, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. El 41 dice, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Escucha lo que dice el 50. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré, dice, será mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Señor Jesús, ¿no es esto maravilloso? Yo daré por la vida del mundo. Él vino realmente para dar su vida en rescate de nosotros. Él vino a ser lo que nosotros somos, para que nosotros llegamos a ser lo que Él es. ¿No te gusta esta frase? Esto es maravilloso. Él vino y llegó a ser lo que nosotros somos, para que nosotros lleguemos a ser lo que Él es. El que no tenía pecado por ti y por mí se hizo pecado, para limpiarnos de nuestros pecados. Por eso dice el Juan 6:57, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el causa del Padre, así mismo el que me come, él también vivirá por causa de mí. El propósito de Dios es que nosotros le comamos y seamos constituidos, capacitados, llenos de este pan del cielo, para que cuando nosotros hablemos a Cristo, vivamos a Cristo, soñemos con Cristo. Señor Jesús, maravilloso. Dice el versículo 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Queridos hermanos, dijo el Señor, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Vamos a la letra F. La necesidad del sediento es que seamos saciados por la vida. Cristo como el agua de vida. Dice en Juan 7:37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzando la voz, él dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Oh, Señor Jesús, qué maravilloso de que hoy tenemos una fuente de agua de vida aún dentro de nosotros. Dice, el que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua de vida. Queridos hermanos, dice el 39, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues Él todavía no había el Espíritu, porque Jesús no había sido aún glorificado. Te explico este versículo. Dice, pues aún no era el Espíritu. ¿Es que no había el Espíritu antes? Sí, estaba el Espíritu de Dios, pero estaba el Espíritu de Dios solo. Pero cuando Él se encarnó, en ese Espíritu, en ese vivir humano, en esa encarnación, fue añadido al Espíritu la encarnación, el nacimiento de Jesús, el vivir humano de Jesús, con todo lo que Él logró, con todo lo que Él obtuvo. Y Él fue a la cruz y fue añadido a ese Espíritu. Y fue muerto allí en la carne, pero ¿qué? Vivificado en el Espíritu. Y llegó a ser el Espíritu todo inclusivo. Por eso decía, este es del Espíritu que habían de recibir, pues en Jesús todavía no había sido glorificado. No dice no había sido crucificado, no. Glorificado, porque fue muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y cuando Él se le apareció a sus discípulos y se sopló dentro de ellos, le dijo, tomad, recibid el Espíritu Santo. Y en ese Espíritu iba todo completo. No solo iba el Espíritu de Dios, sino iba con todas las experiencias, para que nosotros, ahora, por medio de ese Espíritu que mora en nosotros, podamos vencer al diablo. Y podamos decirle también, como Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, apártate, Satanás. Porque nosotros hoy nos alimentamos de la palabra de Dios. Solo al Señor adorarás con todo tu corazón y con toda tu mente. Todo eso hoy está dentro de ti y dentro de mí. Hermano, esto tiene que conmovernos por completo, Señor Jesús. Bueno, entramos a la letra G. La necesidad de los que están bajo la esclavitud del pecado necesita ser libertado por la vida. Y aquí es cuando
Es maravilloso, qué ternura. Dice el punto número 1, dice, ¿quién no tiene pecado? ¿Quién no tiene pecado? Mira lo que ocurrió aquí. Dice, mas Jesús se fue al monte de los olivos. Él se fue allí de noche al monte de los olivos a tener comunión con el Padre. Oh, realmente a ser lleno de todo lo que Él era, para que Él pudiera desprenderse de ese Dios que había dentro de Él. En Él abundaba. Toda la plenitud de Dios estaba dentro de Él. Él era el tabernáculo de Dios. Él se tabernaculizó. Él se hizo carne. Y dice que en Él estaba la vida. En Él. Dice que Él estaba lleno de gracia y de realidad. Todo lo que Dios era estaba en Él. Él era el tabernáculo andante. Él era todo lo que Dios era. Estaba dentro de Él. Y dice que Él fue al monte de los olivos. Pero ¿sabe? El versículo siguiente dice, muy de mañana, Él volvió al templo, porque Él sabía todo lo que se iba a esperar allí. Dice, y todo el pueblo vino a Él, y sentado Él les enseñaba. Pero había tantos fariseos, tantos escribas que quisieron ponerlo a prueba. Dice, y entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto de adulterio. Escucha, dice, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Todavía quería traerlo otra vez, no solamente el sábado, sino ahora la ley. Realmente, Él era la ley, en vida. Él era Dios mismo siendo expresado. ¿Tú pues qué dices? ¿Qué va a decir? Mira lo que dice. El 8:6 dice, mas esto decía tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, ¿sabe? Se inclinó al suelo y Él escribía en tierra con el dedo. Nadie sabe qué es lo que escribió, pero yo me puedo imaginar escribiendo allí, Padre, abre sus ojos, perdónalo, no saben lo que están haciendo. Pero mira, dice el siguiente, el versículo, dice, pero como ellos insistían en preguntarle y diciéndole, venga, contéstanos, dice que Jesús se enderezó, dice la Biblia, y dijo, mira, el que de vosotros esté sin pecado, que tire el primero y arroje la primera piedra contra ella. Eso nos lo dice el Señor hoy a nosotros también. ¿Quién somos nosotros para juzgar a nuestros hermanos? ¿Quién somos nosotros para señalar al hermano? O no al hermano, a tu vecino. Tú tienes que clamar a Dios, Señor Jesús, mi hermano. Señor Jesús, mi vecino. Señor, gracias que yo era como ellos. Yo era hijo de ira, lo mismo que ellos. Pero tú tuviste misericordia de mí, Señor. Yo no fui a ti, tú viniste a mí. Dice que no lo elegimos nosotros, Él nos eligió a nosotros. Él comenzó ya a tocar nuestros corazones. Señor, limpia tú a estas personas. Señor, pero yo no quiero ir con mis palabras. Yo quiero ir con tus palabras. Señor, dame sabiduría. ¿Cómo yo hablarle a mi hermano? ¿Cómo yo hablarle a esta persona que está haciendo esto? Señor Jesús, no quiero apartarlo. Yo quiero ser como tú hiciste con la mujer samaritana. Señor, yo quiero tocar su corazón y que Él mismo se abra. Tú, exprésate a través de mí. Esa debe ser nuestra oración. Pero otra vez dice, y entonces inclinándose de nuevo otra vez hacia el suelo, Él siguió escribiendo en la tierra. Padre, abre sus ojos. Señor, ilumínalos. Señor, hazle ver de que ellos están muertos, están podridos, están llenos de pecado. ¿Cómo me trae a mí a esta mujer? Oh, pero Él clamaba, seguro que clamaba, escribiendo en tierra. Señor Jesús, dice, pero ellos, al oír esto, dice que salieron y comenzaron a salir por los más viejos. ¿Y sabe lo que quedó allí? Dice que quedó allí solo Jesús con la mujer que estaba allí en medio. Oh, Señor Jesús. El punto 2 dice aquí, ¿quién puede condenar? ¿Quién puede condenar? Dice, ¿quién puede condenar y perdonar el pecado? ¿Quién es? Es Jesús. Señor Jesús. Oh. Dice el 10. Enderezándose Jesús le dijo, mujer, ¿dónde están los demás? ¿Ninguno te condenó? Y ella le dijo, ninguno, Señor.
Y entonces Jesús le dijo, con qué ternura, dice el Señor, ni yo te condeno, vete y no peques más. Oh Señor Jesús, te amo, Señor, dame este corazón, da este corazón a tu iglesia hoy, a cada uno de tus hijos, Señor. Rompe con todo nuestro egoísmo, nuestra inmundicia, con todos nuestros pensamientos pecaminosos, aun con nuestra ambición. Señor, haznos humilde de corazón. Señor Jesús, ni yo te condeno, vete y no peques más. El 3 dice, ¿quién puede libertar del pecado? ¿Quién es? Es el Señor, el único. Dice otra vez Jesús, le habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue jamás andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Sino que tendrá la luz de la vida. Dice el 24, por eso os dije, moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. El 28 les dijo pues Jesús, cuando hayas levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis de que yo soy. ¿Quién dijo el que yo soy? Era cuando Moisés vio aquella zarza. Yo soy el que soy. Él era Dios. Él era el Padre. Dice, y que nada hago por mí mismo, sino que yo estas cosas hablo según me enseñó mi Padre. ¿Cuánto necesitamos ser obedientes a mi Padre, a nuestro Padre? Oh, el 29. Dice, porque el que me envió conmigo está. Yo no estoy solo, no me he dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada a mi Padre. Al hablar de estas cosas, dice que muchos creyeron en él. 32. Y conoceréis que la verdad, y la verdad os hará libre. Hermanos y hermanas, muchas cosas nosotros hemos conocido la religión, hemos conocido y hemos aprendido muchas palabras, pero si nosotros conocemos la verdad, y la verdad no es una doctrina, no es una enseñanza, la verdad es Cristo mismo. Él dijo que Él vino lleno de ¿qué? De gracia y de verdad, de realidad. Aún en Juan 6, Él dijo, 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Oh Señor Jesús, y la verdad os hará libre. El 36 dice, así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libre. Señor Jesús. El punto 4, 11:31. Señor Jesús, me quedo aquí porque ya ha pasado ya el tiempo y entonces, aunque quede un minuto, pero yo solamente lo que quiero es leeros solamente, aunque se corte ya vi eso, pero quiero la canción, esta que yo siempre os leo. Dice, mi Señor, cautivado en tu belleza, abro a ti todo mi corazón. Libre de deberes religiosos, solo en ti está mi habitación. Al mirar tu gloria, casi lloro. Dice, al mirar tu gloria, casi lloro. Hoy me llena todo tu esplendor. Oh Señor, satúrame, te imploro. A mi espíritu, únete, Señor. Deslumbrante, qué claro está el cielo. Sentado en el trono un hombre está. Santo Dios, me consuma tu fuego hasta que en mi sed pueda brillar. Hay más estrofas, pero las dejamos para la semana que viene y ya aquí tenemos que terminar. Queridos hermanos y hermanas, realmente el Señor siga realmente tocando nuestros corazones. Y hasta la próxima semana, si el Señor lo permite, estaremos aquí de nuevo. Que el Señor os siga fortaleciendo. ¡Aleluya!